Saludos amados, que Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando un tema precioso también. Quiero compartirles acerca de un tema que tuvimos en nuestra reunión en el ministerio, el grupo que yo tengo los lunes de 1 a 4 de la tarde, donde pues traemos diferentes temas que nos ayudan a avanzar en nuestro crecimiento espiritual, a identificar aquellas áreas en nuestra vida que están como estancadas, que uno nota que uno hace el esfuerzo, que uno está dispuesto, pero sin embargo hay algo. Es como caminar con una piedrita en el zapato. A veces la vida está tan ajorada que preferimos seguir caminando con la piedrita, aunque cogemos. Y caminar con una piedrita en un zapato es muy molestoso. Además de que no hay razón para que caminemos de esa manera si nos detenemos un momentito, nos tomamos el tiempo necesario y la removemos. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Siempre debemos, y yo siempre le aconsejo a los hermanos que yo discipulo y ayudo y acompaño en su crecimiento espiritual, a que siempre saquen un tiempo para ellos, a solas con Dios. Eso es medular, porque para todos sacamos tiempo y hay veces que para lo menos que sacamos tiempo es para nosotros mismos. Somos muy dados muchas ocasiones a darnos a los demás y amén, que eso es necesario y es fruto de una vida que se identifica con Cristo. Pero también Cristo tenía sus momentos a solas con Dios. Sin esos momentos a solas con Dios, hubiese sido imposible poder entonces dar lo mejor de Él. No olvidemos que Él se despojó de toda su gloria y se hizo humano. Así que Él estaba en un cuerpo débil como el tuyo y el mío. Y mientras estemos en este cuerpo débil, frágil, necesitado de Dios, necesitamos sacar esos espacios con Dios para fortalecernos, para que Él nos ayude a comprender todo lo que sucede dentro de nosotros, poner cada cosa en su justo lugar y así poder avanzar. Para aquellos que nos visitan por primera vez en el canal, este ministerio, Dios lo ha levantado con ese propósito: acompañar, a ayudar a las vidas en su caminar cristiano, a mejorar cada día y a poder, con la ayuda del Señor y su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, conformarnos en nuestro carácter e identidad en Cristo y de esa manera poder disfrutar, asirnos de la vida abundante en Cristo Jesús, que no es otra cosa que esa vida integral que afecta cada aspecto de nuestra vida: emocional, espiritual, corporal, relacional, en fin, abarca todo. Es una salvación, es una oportunidad de una nueva vida que no tiene límites si nosotros no se los ponemos. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy edificante y que yo confío en que les va a arrojar mucha luz. Esa es mi certeza en mi espíritu. ¿Cuándo orar? ¿Cuándo actuar? Sí, parece sencillo, pero no es tan sencillo. Y es medular que nosotros podamos identificar cuándo es que debemos orar, pero también cuándo es que debemos actuar. Porque sucede que muchas veces nos tomamos el tiempo de actuar para orar, o viceversa. Nos pasamos actuando y haciendo sin haber orado.
y cada una es necesaria en su justo momento. La palabra así lo dice en Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así como hay tiempo para abrazar, también hay tiempo en que no debemos abrazar. Hacer algo en destiempo no nos ayuda. Por ejemplo, cuando corregimos a un niño, hay un tiempo de corrección y de no abrazo. Luego que lo disciplinamos, damos ese espacio para que él reflexione acerca de la conducta que cometió. Y ese proceso de abstención, de abrazo, es necesario para su quebrantamiento, para que él pueda comprender que lo que hizo tiene consecuencias. Pero dejarlo ahí sin actuar luego no es lo correcto. Luego de que ese niño ha pasado por ese proceso de aprendizaje, vamos y lo abrazamos para que pueda comprender que lo que está mal es el acto cometido, pero él no está mal. Así lo vamos construyendo, corrigiendo lo que hay que corregir y de la manera correcta. Todo tiene su tiempo. Y cuán difícil se nos hace a nosotros muchas veces identificar cuándo es que debemos orar y cuándo es que debemos ya movernos a actuar. De hecho, las ciencias hablan acerca de este aspecto de una causa y un efecto. La causa explica la razón por lo que algo sucede. La causa explica la razón por lo que algo sucede. En la vida cotidiana lo podemos ver en diferentes ejemplos. Si yo no le echo agua a la plantita que yo tengo o la expongo demasiado al sol, ella se va a secar, se va a morir. O sea, la plantita se murió. Ese es el efecto. ¿Cuál fue la causa? Que yo no la cuidé. Yo la tenía que cuidar para que ella pudiera florecer. Y muchas veces queremos que ella florezca sin nosotros echarle agua, sin nosotros exponerla al sol o cuidarla del sol, porque depende, ¿verdad? Como es la planta, hay algunas que necesitan estar expuestas mucho al sol, otras no, otras un poquito, otras necesitan mucha agua, otras poca agua. O sea que necesitamos conocer la plantita. Pero nos dejamos llevar por la emoción. Sí, eso me pasa a mí muchas veces. Es linda, es preciosa, pero no mido las consecuencias de ese caprichito. Y luego me traigo la plantita para casa y resulta que lo que me traje fue un dolor de cabeza porque no pregunté acerca de su cuidado. Y ella necesita mucha agua. Y yo, es que no tengo tanto tiempo para eso. Es que la tienes que poner al sol. Es que la tienes que sacar a esta hora y ponla por aquí. Y entonces, eso que me causó regocijo en ese momento que yo la quise traer, ay, ¿qué sucede? Luego se convierte en una carga. ¿Y sabe que eso nos sucede muchas veces en nuestra vida espiritual? Sí. Nos dejamos llevar mucho por las emociones, por el entusiasmo y no medimos consecuencias. Eso a mí me ha pasado en la vida diaria. Le cuento historias que no terminamos. Sí, porque nos llevamos a dejar por las emociones. Y la palabra lo dice claramente: el justo, el creyente fiel vive conforme a lo que cree, no a lo que siente. Y eso es parte de nuestra madurez espiritual. ¿Y cómo la vamos adquiriendo? A través de este conocimiento y a través de muchos, ¿sabes qué?, errores que cometeremos en el camino. Hay muchas personas que por no cometer errores no se quieren arriesgar. Sí, porque parte de su sanidad significa
precisamente comprender que no eres perfecto, que te vas a equivocar. Y no queremos equivocarnos, no queremos cometer errores. Y precisamente tu sanidad comenzará cuando comiences a cometer errores. Descubrirás que no eres perfecto. No se acabó el mundo, Dios te sigue amando, la vida continúa. Es un proceso de aprendizaje. Y así como la plantita, nos encaprichamos y luego vemos los efectos. Queremos tener un buen peso, luego ganamos mucho peso. ¿Cuál fue la causa? No que cuidarnos, no alimentarnos correctamente, no queremos ejercitarnos. ¿Y cuál es el efecto de eso? No tan solo la obesidad, sino todo lo que implica el estar en sobrepeso. O sea, que en el plano físico hay causa y hay efecto. En todo. Eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender, internalizar. Y también evaluarnos y ser honesto con nosotros mismos. Porque esto requiere también un esfuerzo. El efecto es el resultado de la causa, la consecuencia. Y en el medio tiene que haber un elemento de esfuerzo. ¿De qué? De acción. Para yo ver el resultado de algo en mi vida, tiene que haber algo que lo origine, algo que lo motive, algo que lo provoque. No nos estamos leyendo del tema, estoy en la introducción para caer en el plano espiritual. Porque si no podemos comprender lo que vemos con nuestros ojitos, lo que podemos palpar a través de las experiencias diarias, cuando vamos entonces al plano espiritual, a lo que es un poco más abstracto y que lo podemos solamente internalizar por medio de nuestro espíritu, pues no lo podemos aplicar luego allá. Así que vamos a tratar de comprenderlo en el plano natural, material, físico, que lo podemos comprender. Entonces tú te vas a evaluar, tú te vas a hacer un ejercicio bien honesto contigo. ¿Cuán emocional tú eres? ¿Cuán impulsivo? Y no te sientas mal porque aquí hay una que era así. Y que solo la gracia de Dios me ha ido ayudando a madurar en mi área emocional. Los que éramos muy impulsivos, emocionales, nos dejamos llevar por lo que sentimos en el momento y no medimos. Si tú te identificas conmigo y que por la gracia de Dios y a través de muchos años me ha ido ayudando, porque tenemos algo hermoso que le pertenece al Espíritu Santo, que Él nos los da. El dominio propio. Dominio propio. Para sujetar esas emociones. Para aguantar el impulso, el deseo. Y poder ser más pensantes. Más racionales. Más analíticos. Pero no tan solo eso. Cuando tú tienes entonces el Espíritu Santo, y si tú no lo tienes, hoy lo puedes tener. Sí. Si alguien me está escuchando y pues no entiende un poco la parte espiritual, porque no es algo que hasta el momento no le ha dado el espacio, o por las razones que sea, dale el espacio, porque no tan solo te vas a quedar en la parte racional, sino que trasciende entonces a la parte espiritual, y no tan solo nos vamos a dejar llevar ni por las emociones ni la parte racional, sino que podemos trascender al plano espiritual y ser guiados por el Espíritu. Sujeto mi emoción, analizo lo que tengo de frente y lo llevo a mi plano espiritual, donde oro, busco dirección para saber si actúo o no actúo. ¡Qué hermoso! Hermoso. Y eso es parte de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Ahora, si estás en este primer plano de crecimiento o nivel, como le quieran llamar, muchos comenzamos
en este aspecto de ser muy impulsivos, muy emocionales y no medimos consecuencias. En la medida que entonces yo voy cultivando esa vida de oración, de hablar con Dios acerca de eso, porque hay que hablar de eso con Dios, de lo que me sucede, para que por medio de la oración y de la palabra yo voy aprendiendo a sujetar, a dominar todo eso que me lleva a actuar sin medir consecuencias. Entonces, teniendo claro que hay causas y hay efectos, y esto lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier aspecto de tu vida, ya sea personal, familiar, matrimonial, laboral, en todo, yo voy a comprender que estoy en esta situación por causa de esto. Y para eso siempre digo que hay que ser humilde. Hay que ser valiente para yo querer ver la realidad de lo que me acontece. Y dejar de estar buscando culpables afuera. Cuando tenemos ese estilo de vida, de estar buscando afuera culpables para yo justificarme y no querer ver mi realidad, no puedes avanzar. No puedes avanzar. Ahora, cuando esto lo traemos al plano espiritual, cuándo orar y cuándo actuar, aquí vamos a ir viendo primeramente lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 17 particularmente, pero voy a empezar en el 14. Estoy usando la traducción contemporánea de la Biblia del doctor Yatensi Bonilla, para aquellos que tal vez cuando lo estoy leyendo no me puedan seguir. Así que si tienen Reina Valera, traducción lenguaje actual, la que tengan, pues no se preocupen, porque es que estoy usando esta traducción que desde que la han estado trabajando y nos están haciendo llegar los libros a medida que las cartas que a medida que las van traduciendo, pues yo las uso porque es que la traducción es hermosa y es mucho más comprensible. Así que dice, capítulo 2 de Santiago: mis hermanos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarle si no la refleja en su conducta? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y todavía no tiene sustento diario, y alguno de ustedes dice, vaya en paz, abríguense y aliméntense, pero no les ayudan con lo necesario para mantener su cuerpo, entonces ¿para qué les sirve su fe? Entonces, la fe sí no está reflejada en obras, está muerta en sí mismo. Santiago nos explica y nos presenta el hecho de que la fe, si yo tengo fe, tiene que haber entonces un efecto, un resultado, una conclusión, una consecuencia de esa fe que yo digo. ¿Ok? Entonces, la palabra obra, me gusta como el doctor la explica, que se refiere a nuestra conducta y nuestro comportamiento como una evidencia de mi fe. En este caso, en el contexto que está hablando Santiago, se refiere en el sentido de que si yo tengo fe y yo tengo una relación de identidad con Cristo, esa fe me debe llevar a misericordia con el necesitado. Y en el tiempo en que está escribiendo esta carta, donde había mucha pobreza y había mucha injusticia social, donde había una clase de ricos y otra clase de pobres, y el abismo era muy grande, entonces esos ricos que se llamaban creyentes o que tenían fe,
debían entonces manifestarla, el efecto, la consecuencia, el amor de Dios, la compasión, la misericordia, los debían llevar a compartir de lo mucho que Dios les había dado. Era imposible decir que yo tengo fe y veo una necesidad y yo no ayude a suplirla, porque eso no evidencia que yo tengo la naturaleza, la identidad de la persona de Cristo, que era todo amor, todo compasión. A tal punto que la palabra dice que cuando veía las multitudes, sentía compasión y se movía de alguna manera a suplir la necesidad de esas vidas. Y tenía que orar al Padre para que lo ayudara a continuar con la misión que el Padre lo había traído a este mundo y no detenerse a suplir tanta necesidad, porque Él venía a suplir una necesidad mayor que tenía la humanidad: reconciliarse con su Creador. Así que nuestra necesidad no es tan solo de abrigo y comida. Tenemos una necesidad mayor y es reconciliarnos con Dios. Y Jesús no perdió esa perspectiva, que como humano que era, fue tentado a quedarse supliendo la necesidad que lo rodeaba, pero venía una necesidad que Él tenía de frente, que la tienes tú, que la tengo yo, y la tiene todo ser humano. La necesidad de tornarse a su Dios. La necesidad de volver a su Creador. La necesidad de vivir en paz con su Creador. Y cuando eso no está resuelto en tu vida, hay consecuencias. Sí, hay consecuencias. Y mientras no vayamos a la causa original, a la raíz de esa causa, seguiremos experimentando los efectos de esa situación. Pero Cristo vino a resolver esa situación en tu vida y la mía. Entonces, dice la Escritura, esto es, Santiago dice que mi fe se tiene que ver en obras, un efecto. Pablo dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Así que tenemos, Pablo dice, por gracia somos salvos, por causa de mi fe, no por obras, yo soy salvo. Ahora, por causa de esa fe, Santiago dice, pues si tú tienes esa fe, se tiene que ver. Se tiene que ver, se tiene que evidenciar con hechos, no tan solo palabras. Porque dice, tú tienes fe, aún los demonios creen que Dios existe y hasta reconocen que es el creador, pero no se postran ante Él. Y lamentablemente así hay muchas vidas que usted le dice y dicen, sí, yo creo en Dios. El efecto de esa fe se debe evidenciar en tu vida y en la mía. Hay una causa y hay un efecto. Hay un orar y hay un actuar. Se tiene que ver. Cuando este principio, nosotros lo aplicamos entonces en nuestra vida personal de oración, entonces cuando nosotros oramos, pero no actuamos, no vemos resultados. ¿Entendiste eso? Cuando oramos, pero no actuamos, no vemos resultados. Y ahí entramos en crisis porque creemos ahí que Dios no me escucha, que Dios no me ama. Nos desanimamos y ¿para qué yo voy a orar si nada acontece? Pero te dije al principio, amado, amada,
que tengas esto bien claro en tu vida, que hay causas y hay efectos. Yo quería tener la plantita bella y preciosa sin pasar esfuerzo. Jamás iba a ver el resultado. Hasta un día, yo dije, bueno, tendré cactus entonces, que es lo más fácil de cuidar. Yo entré a mi realidad. Tengo 3 prioridades. No es que no tenga tiempo, porque uno siempre saca tiempo para aquello que le interesa. Pero yo tenía otras prioridades. Me gustan las plantas, pero tengo otras prioridades. Así que uno va ajustándose a su realidad. Aquí, yo tengo entonces que detenerme y evaluar qué está pasando, que no estoy viendo resultados después de haber orado. Tenemos que actuar, escúchame bien, tenemos que actuar para entonces ver a Dios entrar. Eso es así. Hay un tiempo de oración. Hay un tiempo que es necesario. Pero luego que tú oras, tú siempre vas a salir de allí con una dirección. Aunque sea tan solo que te diga Dios, espera. Pues ese es tu actuar, esperar. Así de sencillo. Oré, hablé con el Señor, expliqué la situación. Entendí por la lectura de la palabra. Entendí a través de la intuición que tenemos en nuestro espíritu. Debo esperar. O por el contrario, luego de haber hablado con Dios, de haberle presentado mi situación, entendí por la palabra, porque cuando yo le digo, y Dios te habló, no es audible. Bueno, yo por lo menos nunca he escuchado la voz de Dios audible, a través de la palabra. Y la intuición, porque el espíritu nuestro, tenemos intuición en nuestro espíritu. Intuyo en mi espíritu, pero cuidándonos que no sea el deseo del corazón, que es engañoso. Entonces, intuyo lo que Dios me dijo. Y muchas veces yo he tenido la experiencia que orando, inmediatamente he entendido que Dios me ha dicho, así de claro, ofendiste a alguien. Esa persona se ofendió. Pues Señor, perdóname, yo no tenía intención. No lo puedo dejar ahí. Tengo que actuar conforme a la palabra. Y tengo que moverme, actuar. Pero muchas veces preferimos mejor solamente dejarlo en oración. En pura oración. ¿Por qué? Ahí es que se levanta la situación y no vemos el efecto de esa oración luego. Y después de haber hablado con Dios, Dios nos muestra lo que hay, nos dice lo que tenemos que hacer, no lo queremos hacer y seguimos en la misma condición. Seguimos sin paz, seguimos ansiosos, seguimos en angustia, con insomnio, por no haber hecho lo que Dios nos aconsejó. Precisamente ayer en nuestra reunión, traían algunas hermanas ejemplos de eso. Habían orado, esta hermana había orado. Tuvo claro en esa oración que el espíritu la inquietaba a acercarse a una persona que ella entiende que la ofendió. Y que a partir de ese día ella había entrado en aflicción. Y cuando empezamos a trabajar el proceso, y yo entonces empiezo a trabajar con ella, le pregunto, ¿qué te impidió obedecer la voz del Espíritu? El accionar, el actuar después de haber orado, porque hablaste con Dios.
Le dijiste que esa persona te ofendió, que te hizo llorar, que te hizo sentir triste, que te trajo experiencias del pasado, que te hizo sentir así, asado. Y vino un consejo de Dios. ¿Qué te pasó que no lo hiciste? Los miedos. No me atrevo. No me atrevo. No, mejor dejémoslo así. Le dije, lo dejaste así, te ha hecho bien. No, es que cuando no obedecemos y no actuamos y solamente oramos, no vemos resultados. Y tenemos que buscar esa guianza y ese consejo de Dios. Y en ese caso muy particular, porque cada caso es, ¿me entiende? Cada caso hay que trabajarlo individual. Pero en ese era necesario que ella diera ese paso para su sanidad, para vencer sus miedos, para su dignificación como ser humano, que había traído una historia de vida de maltrato, una historia de vida de mucho dolor, una historia de vida de pisotearla, y ella no hacer nada. Pero cuando tú vienes a Cristo, el reino de Dios se hace real en tu vida y el reino de Dios es un reino de justicia. Y Cristo vino a dignificarnos como seres humanos. Y yo decía, es necesario que tú dejes ese paso para tu sanidad. Aquí lo importante es cómo tú lo hagas. Sin ira, sin enojo, sin venganza, sin rencor, pero con firmeza. Con amor, con corrección. Porque le vas a enseñar a esa persona cómo se trata a una dama. Cómo se trata a un ser humano. Y lo vas a hacer con amor. Pero lo vas a hacer. Y fue una experiencia, nada más de hablarla, sanadora para ella. Hay cosas que debemos dejarlas pasar. Hay otras que no. Aquellas que nos violentan, que preferimos mejor no enfrentarlas, son las que tenemos que trabajar. Y en la medida que yo le hablaba y la empoderaba como hija de Dios, como una persona restaurada en Cristo y lavada por la sangre de Cristo, ya sentía deseos de hacerlo. Porque el actuar va a provocar en ti sanidad. Por eso dice Santiago más adelante en esta carta: confesaos unos a otros y sanarán. También dice, si alguno está enfermo, pida oración. Si alguno está triste, ore. Vamos viendo que siempre hay un accionar en la causa, en el origen de lo que sucede. Por eso, la fe que no se refleja en un accionar es algo muerto, es algo que no tiene vida, es algo que no tiene sentido, es algo que es inútil. ¿Para qué yo decir que yo tengo fe? ¿Para qué yo decir que yo tengo confianza en el Dios que todo lo puede? ¿Para qué yo decir que yo he puesto mi esperanza, mi sanidad, mi restauración en el Dios que ha prometido? Si cuando Él me dice, lánzate, yo me detengo. Entonces, ¿para qué me sirve esa fe? ¿Para qué me sirve decir algo que luego no me mueve a nada? Es muerta. Es muerta. Si solo oramos
no veremos resultados. El obrar es necesario, es la manifestación para tu vida y es la manifestación para los que te ven de tu confianza en Dios. Y de esa manera honramos a Dios delante de los hombres e impartimos y provocamos hambre de ese Dios. Yo quiero de eso. Yo quiero experimentar lo que ella ha experimentado. Es que si ella dice que eso funciona y transforma, yo lo quiero. Pero si yo no me muevo, no lo compruebo, no tengo nada que contar. No tengo nada que decir. Entonces, ¿qué voy a provocar en los demás? Por eso, Dios nos llama a hacer luz y a hacer sal. Por mi fe en Dios, oro. Y luego que oro por haber confiado en Dios. Sí, porque si yo no tuviera confianza en Dios, ¿para qué voy a orar? La Biblia lo dice. Es que es imposible que alguien se acerque a hablar con un Dios que él no cree que existe. Es imposible. Y es imposible que tú muevas a ese Dios a actuar si tú no crees en Él. Por eso ese es lo primero que hay que resolver en tu vida. Tu relación con Dios. Y esa ya Cristo la resolvió. Ya Él te reconcilió. Tú lo que tienes ahora que extender tu brazo de fe y aceptarlo. Identificar qué es lo que está impidiendo la causa, lo que está impidiendo que tú puedas creer en Dios. El efecto que eso está provocando en tu vida te está destruyendo a ti y a tu familia. ¿Por qué yo no puedo creer en Dios? ¿Por qué yo no puedo confiar en Dios? Hay que meterse a esa causa para que puedas comprender. Ay, todo lo que eso está provocando en tu vida. Ninguna conducta se dispara sola. Eso lo enseña la psicología. Pero la psicología, nada hay nuevo debajo del sol. Aquí está la palabra. Nada se dispara solo. Entonces yo primeramente tengo que resolver ese primer paso para luego yo poder ver resultados de mi oración. Porque es que yo no puedo orar a un Dios que yo no le creo. Ese conflicto yo lo tuve por años en mi vida. Por años. Se me hacía bien difícil confiar en Dios. Y a veces me iba a orar y tenía que parar porque yo lo que miraba era una pared. Y le decía, ¿realmente tú existes? ¿Tú eres real o yo estaré perdiendo aquí el tiempo? Yo no te siento, yo no te veo. Esa fue, yo creo que la batalla que yo primero librar. Se me hacía bien difícil creer que Dios era real, que Dios me escuchaba, que Dios se interesaba por mí. Y luego de eso, resolver mi coraje con Él. Porque ¿cómo tú puedes confiar tu vida en un ser en el que tú no confías? Y mucho menos si tienes coraje con Él. Esa causa provoca unos efectos en tu vida. Te alejas de Él, el efecto. No crees en Él, efecto. No existe efecto, pero algo lo provoca. Algo lo provocó en tu vida.
Y hay que meterse ahí. Pero no queremos, porque duele. Duele. Y es mejor decir, Dios no existe, se acabó el problema. No, no se acabó el problema, mi amor. No se acabó. No. Nos creemos, pero seguimos experimentando los efectos de esa situación en nuestra vida. No hay paz. Podremos aparentar. Podremos vernos muy bien. Podremos prosperar académicamente. Obtener doctorados. Sí. Podemos prosperar laboralmente. Materialmente. Oh, hasta la gente nos ve y nos envidia. Pero a ellas solas, tú sabes muy bien que no hay paz. Eso es así. Y seguimos experimentando los efectos. Así que es importante que yo primero resuelva eso. Yo tengo que resolver mi enojo con Dios. Todo lo malo que después venía a mi vida, yo arremetía con Dios. Recuerdo. Decidí, escúchame bien, decidí creer que Él existe. Le di la oportunidad, porque a veces no creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Le voy a dar la oportunidad de que entre en mi vida. Le di esa oportunidad. Y más adelante me vino una crisis a mi vida que yo no me la esperaba. Cuando más dispuesta yo estaba a conocerlo. ¿Y sabes qué pasó? De mí salió una ira tan grande. Yo me sentí traicionada por Él. Y le dije, así tú me pagas a mí. Mire que uno es necio. Sí, como decía el salmista, yo era como una bestia delante de Dios. Porque el dolor nos ciega. Y jamás vamos a entender la misericordia de Dios. Yo no la entiendo. Yo simplemente la disfruto, la recibo y amén, gloria al Señor. Jamás la voy a entender. Y cuando ese dolor vino a mi vida, estaba en el proceso de conocerlo. Ya me estaba gustando, pero todavía tenía mis reservas. Recuerdo que le dije, así tú me pagas a mí. Nos vemos. Y créeme, yo me dije, yo. Y yo no sé cuántas vidas se habrán dicho lo mismo. Escucha bien lo que yo le dije. Se acabó. Aquí no entras más. Ahora dirijo mi vida yo. Porque te la puse en tus manos y mira cómo me pagas. Hay efectos. Hay efectos en nuestra vida. Y me rebelé contra Dios. Y mire lo que le dije, escúchame bien. Primero muerta antes de yo servirte otra vez. Escúchame lo que yo me atreví a decirle a Dios. Yo no sé lo que tú le habrás dicho, pero yo esa se la dije yo. Primero muerta, pero a mí tú no me coges más. Yo me sentí traicionada, porque ¿qué? Yo tenía un concepto tan equivocado de Dios. Y el enemigo él aprovecha y nos hace ver todo distorsionado. Y créeme, no pasó un año. Pasaron más de 10 años. Más de 10 años que yo vivía
huyendo de Él. Sí, pero ¿sabe qué? Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que Él nunca huyó de mí. Yo de Él sí, pero Él siguió tras de mí, porque Él sabía que había tanto dolor dentro de mí, que no me tomó eso en cuenta. Yo no lo voy a entender. Por eso el salmista dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de todas sus misericordias, porque no te ha pagado conforme a tus rebeliones. Y a mí Dios no me pagó conforme a mis rebeliones. Al contrario, misericordia, acompañamiento. Yo te entiendo, pero yo te voy a sanar, porque yo soy un Dios de misericordia. Yo soy amor. Yo entiendo tu coraje. Yo entiendo por qué te sientes traicionada. Sientes que alguien te volvió a traicionar. Sientes que te diste la oportunidad de confiar algo que temes. Y alguien te volvió a fallar, pero este alguien no es cualquier cosa, ahora es Dios, según tu mente. Porque es que cuando oramos, nos hacemos castillos en el aire. Nos hacemos una idea de cómo es que Dios va a hacer las cosas. Y actuamos conforme a eso. Y luego vemos el efecto de algo que creímos en nuestra mente, pero que Dios nunca nos dijo que lo iba a hacer así. Y luego nos rebelamos. Porque condicionamos a Dios. Yo te voy a servir, pero de esta manera. Yo solo dije a Dios, yo te voy a servir, pero a mi manera. Yo voy a seguir creyendo en ti, vas a ser el único Dios mío, pero tú allá y yo acá. ¿Y cuántas vidas yo me encuentro constantemente heridas, pero sienten algo por Dios todavía? Han tratado de huir bien lejos, pero hay algo dentro. Hay algo dentro. Que sienten una alabanza, escuchan una palabra y algo dentro se vivifica. Pero están heridos. Eso me pasaba a mí. Herida. Me hice castillos en el aire. Y cuando vino el golpe, arremetí contra Dios con toda mi ira, con todo mi dolor. Sin embargo, como Jeremías, había algo, había un fuego. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Eso que tú sientes, eso adentro, el Espíritu Santo. Porque aunque no estés yendo a la iglesia, aunque ya no hayas cogido una Biblia más, aunque ya ni ores, es más, aunque estés perdido en el mundo, el Espíritu Santo sigue dentro de ti. Y puedes estar enlodado de pecado. Puedes estar a la distancia y jamás haber entrado a un templo. Yo por más de 10 años jamás visité un templo. Pero había un fuego. Había algo dentro de mí. Era como una llamita que quedaba. Y aunque pecaba, sí, eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Con todo y mi dolor con Dios. Y con todo y estar lejos de una congregación, Dios seguía ahí.
nos hacemos ideas. Y por causa de esas ideas oramos. Y dirige esa oración nuestro deseo, nuestro capricho. Y como luego eso no acontece, viene un efecto. Me alejo. Dios no existe. O ni tan siquiera oramos. Y por los procesos de la vida de dolor nos alejamos. Causas y efectos que necesitamos ver. Sí. Marta, amiga de Jesús, hermana de Lázaro, amaba a Jesús. Quería mucho a Jesús. Y María también. Y cuenta la historia. Cuenta la historia. Que su hermano enfermó. Y dijeron, eso no es problema. Cuando el maestro sepa que su amigo Lázaro está enfermo, vendrá rápido. Eso fue como una manera de orar. Es un tipo de oración. Sí. Jesús, mi hermano Lázaro está grave, enfermo. Te necesitamos. ¿Elevaron la oración? Sí. ¿Confiaron? Oraron. Y se habían metido algo en el corazón. Ellos se quedaron esperando. Yo confío, yo oro, voy a esperar. Ahí se quedaron. En medio de la crisis. Y Jesús no llegaba. ¿Qué cosas tú has pedido? Y Jesús no llega. Jesús no llegó. No hizo lo que tú querías. Se murió el hermano. Se murió Lázaro. Se murió la esperanza. Se murieron tus planes. Tus ilusiones. Cuando a mí me llegó aquella prueba, que yo no sabía que era una prueba. Cuando a mí me llegó aquella crisis, para mí se acabó todo. Había dado un paso de fe, totalmente confiada en que iba a ser una maravilla lo que Dios iba a hacer conmigo, con mi casa. Nunca lo olvido. Y créeme que lo creí con todo mi corazón. Y me metí en la mente cómo era que Dios lo iba a hacer. Ese fue el problema. Porque a veces tomamos palabras y las metemos en el corazón y nos hacemos unas ideas sin haber verificado si realmente ahí había sabiduría. Y nos lanzamos sin medir consecuencias. Y Lázaro se murió. Y Marta estaba herida. No podía comprender por qué Jesús no llegó a tiempo. ¿Cuántas vidas hay con ese dolor? ¿Por qué Jesús no llegó a tiempo? ¿Por qué Jesús no salvó a mi hijo? ¿Por qué no me sanó?
¿Por qué no me sana? ¿Por qué no salvó mi matrimonio? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué permitió esto en mi vida? ¿Por qué permitió que abusaran de mí? ¿Por qué no lo impidió? ¿Cuántos porqués que nos alejan de Dios? Pero Dios nunca se aleja de nosotros. Y ahí estaba Marta llena de dolor. No podía comprender cómo aquel amigo fiel que había ayudado a tantos desconocidos no llegó a tiempo para ayudarlos a ellos que eran sus amigos íntimos, con los que habían compartido tantos momentos hermosos. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Uno interpreta que entonces no me ama. Porque si me hubiese amado, me hubiese ayudado. O que no era el Hijo de Dios, nada. Cambia nuestro concepto de Dios. El dolor lo cambia si no nos cuidamos. Y qué bueno hacer lo que hizo Marta. Sí, estaba llena de dolor. Había orado: Jesús, te necesito. Mi hermano está enfermo. Y oramos así con toda esa intensidad, con esa certeza: me va a sanar, me va a ayudar, me va a resolver, aquí, allá, como si Dios fuera el mago del lámpara, de la lámpara de Aladino, que usted sopla y usted frota la lámpara y aquí, allá, y sale. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Necesito esto, necesito lo otro, aquí, allá, y te vuelves y te metes en la lámpara hasta que yo te necesite otra vez. Sí, así somos, hermano, porque ese es el proceso de crecimiento espiritual que todos muchas veces tenemos que atravesar. ¿Y sabe qué? Cuando ese mago después no quiere hacer lo que yo quiero, entonces ese mago no sirve. No es tan magona, no tiene tanto poder como dice. Marta hizo algo que nosotros debemos aprender cuando llegan esos momentos. Hablar con Dios. Hablar con Dios para impedir, detener esos efectos, esas consecuencias del dolor. Marta vio a Jesús. Y lo primero que le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sacó su dolor. Habló con él. Le reclamó en medio de su dolor. Tenía dolor. Yo esperaba que tú estuvieras aquí. Yo esperaba que tú llegaras a tiempo. Mas yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Seguía con esperanza en medio de su dolor. Porque es que cuando ese fuego está por encima del dolor, del enojo, de todo lo que sientes, hay ese fuego. Podrás hacer algo. Jesús le dijo:
tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que va a resucitar. Yo creo en la resurrección de entre los muertos, le explica. Y Jesús vuelve a explicarle, yo soy la resurrección y la vida plena. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús le está explicando. Y todo aquel que vive y cree en mí, de ninguna manera morirá para siempre. ¿Tú crees esto? Marta le respondió, sí, Señor, yo lo creo. Ella se apropió de esa promesa. Jesús le dio una palabra, una promesa. No desmayes. Yo soy la resurrección y la vida. Yo no llegué tarde. Y Marta lo creyó. O sea, ella volvió a orar con Jesús, a hablarle a Jesús, a trabajar su proceso de dolor. Y en esta situación particular, Jesús habría de levantar a su hermano de entre los muertos. Esa fue la promesa que le hizo a ella. Ella lo creyó. Quiten la piedra. ¿Tú crees que yo lo puedo levantar entre los muertos? Mueve la piedra. Oraste nuevamente a mí. Ahora, si crees que yo puedo hacerlo, mueve la piedra. Movieron la piedra y el milagro se hizo. A Marta el dolor no la detuvo. Tenía dolor, sí. Abrió su corazón, sí. Y Jesús la escuchó. Dice que hasta lloró. Se identificó con ella. Pero Cristo sabía que Dios haría algo maravilloso. Más, mucho más de lo que esperamos. Pero a veces nos metemos cosas en nuestro corazón y queremos que Dios las haga de esta manera o de aquella. Y no tenemos idea de que Dios tiene otros planes y que esos planes son mucho mejores que los que tú y yo tenemos. Solo debemos confiar y hacer simplemente lo que nos corresponde. Sí, pero tenemos que aceptar la guianza y el consejo de Dios. Moisés, cuando estaba ante el mar de juncos, le dijo al pueblo, tranquilos, Dios va a hacer algo maravilloso, no tengan que tener miedo. Moisés sabía del poder de Dios, sabía que Dios los iba a sacar de esa situación, pero Moisés no tenía idea de cómo Dios iba a obrar. Y escúcheme bien, cuando nosotros nos metemos ideas en nuestra mente de cómo es que Dios lo va a hacer, ese es el mayor impedimento, porque limitamos el accionar de Dios y nos limitamos también nosotros a actuar porque ya hemos dicho es de esta manera. Y caminamos conforme a eso. Y nos sostiene no la fe en Dios, sino la confianza en lo que nosotros nos hemos creído. Ay, bendito sea el Señor. Mire, yo en mi vida personal, ahora después de tantos años en el Señor, yo evalúo tantas cosas que yo me metí en mi corazón que Dios las iba a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y escúcheme bien, me sostenía no mi fe en Dios, sino lo que yo me había metido en el corazón que Dios iba a hacer a la manera mía. Y ahí seguía orando por eso, seguía orando por eso. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que iba pasando los años, yo iba viendo que Dios sí la contestaba, pero no a la manera mía. Y por muchos años
elevaba oraciones que yo me había metido en el corazón. Y luego me quedaba esperando a ver cómo era que Dios lo iba a hacer. Sí. Y haz esto, y hazlo por aquí, y cámbialo por allá. A la manera mía. Y ninguna de las instrucciones que yo le di a Dios, ninguna. Nada de eso. Entonces, qué importante es que aprendamos a orar. Sí. Porque muchas veces oramos y actuamos de la manera equivocada, porque nos metemos cosas en la mente, en el corazón. Y hasta profetizamos nosotros mismos. Y a veces lo que nos mueve es el dolor. El dolor es tan intenso que nos lleva a pedir cosas para librarnos precisamente de esa realidad. Hay veces que yo le digo a los hermanos, a veces usted ora por la conversión de un hijo, de un esposo, de un familiar. No necesariamente porque usted quiere que esa vida se salve. Es porque ya usted está tan drenado y está tan cansado que usted ya no quiere pasar más trabajo con situaciones y crisis que viene por su estilo de vida. Que usted está orando por usted, la que se quiere salvar de esa situación es usted, pero no es por misericordia, no es por compasión esa alma. Y muchas veces, por eso, no se establece, porque Dios va a seguir tratando con tu vida, con la mía, hasta que el fruto de la compasión, la misericordia, emerja. Y la intención por la cual oramos por esa alma sea la correcta. No tengan miedo, decía Moisés. Tranquilos, que Dios va a obrar. Ella fue Moisés. Le dice, esos egipcios que están viendo hoy, tranquilos que no los van a ver más. Porque Dios peleará por ustedes. Tranquilos que Dios va a resolver todos estos problemas que tenemos. No se preocupen. También tenemos esa actitud. Orar sin hacer nada. Caemos en los dos. Oramos y actuamos conforme a lo que nos metemos en el corazón. Y oramos y no actuamos porque Dios es el que lo va a hacer. Cuando hace rato que Dios está esperando que tú hagas algo. Por eso no ves resultados. Por miedo, por incredulidad, por duda, por las razones que sean. Solo tú las conoces. Y Dios le dice, Moisés, ven acá, que vamos a hablar tú y yo. Le dijiste al pueblo que no se preocupe, que yo lo voy a hacer tremendo. ¿Por qué mejor no le ordena a los israelitas que sigan caminando? Toma la vara, extiende con tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. ¿Qué era más fácil? Pueblo, tranquilo, que Dios va a obrar. Él es el Dios todopoderoso. Veamos. Acuérdense que cuántas cosas ellos no habían visto Dios obrar. Ay, Dios mío, agírese. Tranquilos que Dios va a obrar otra vez. Y siempre Dios reta nuestra fe. Nos lleva a más. Nos empuja a más. Y ahí estaba el pueblo y Moisés también. Vamos a ver qué Dios va a hacer. Imagínense cuántas plagas envió con brazo fuerte y extendido. Los sacó de Egipto. Ahí Dios se va a botar. Entonces viene Dios y le dice, Moisés, ven acá que voy a hablar contigo. Ana, ven acá. Sí, qué tremendo. ¿Qué le dijiste? Que yo, tremendo, que yo qué, que yo voy a hacer. Ajá, pero mira, sabes que mi amor, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Que Dios va a restaurar ¿qué? A tu familia
a tu hijo. Tremendo, yo lo voy a hacer. Pero sabes que yo necesito que tú hagas, que tú me lo trates con amor, que tú me lo trates con misericordia. Es que yo necesito que Él me vea a mí a través de ti. Entonces yo voy a orar. Ok, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Amén, ven acá, tremendo. Sí, yo lo voy a hacer. Pero yo necesito que tú resuelvas esto primero. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué sigues orando por algo que ya yo te he dicho lo que tienes que hacer? Yo lo que estoy esperando es que tú actúes, que tú me obedezcas porque yo quiero bendecirte más, pero tienes algo que hacer. Yo necesito que esa fe y esa confianza que tú dices que está en mí se manifieste actuando. Entonces yo voy a orar. ¿Por qué me pides ayuda? ¿Por qué me sigues pidiendo que te ayude en algo que ya yo te he dicho lo que tienes que hacer? ¿Y sabe cuántas vidas? Escúcheme bien, porque uno como pastor, ese es el día a día de uno, ¿verdad? Ayudar a las personas, a los hermanos. Y muchas veces han orado, saben lo que tienen que hacer. Y como el pueblo israelita, dando vuelta a lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y yo le digo, ¿qué impide? Pero si ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué no ejecutas? Yo lo llevo, tiene que meterse adentro y ser honesto. En lugar de arremeter contra Dios porque Dios no me oye, porque Dios no me ayuda, porque Dios no me saca de aquí. Hace rato que Dios ha estado ahí. Pero no lo queremos escuchar, ni mucho menos aceptar la manera en que Él lo quiere hacer. ¿Por qué me pides ayuda? Si lo más que yo quiero es ayudarte. Y te he dicho, y te he hecho provisión de todo. ¿Por qué mejor no tomas la palabra, la lees y haces lo que ella dice? ¿Por qué mejor no extiendes tu brazo y haces lo que Dios te dice sobre eso que tanto anhelas ver en tu vida? Hay momentos de orar. Este momento no era momento de orar. Era un momento de actuar. Era un momento de vida o muerte. Y muchas veces ahí nos quedamos, esperando que Dios haga algo. Y luego nos enojamos con Dios. Sí, nos enojamos con Dios. Cuando yo me enojé mucho con Dios, cuando me vino aquella situación a mi vida, una crisis matrimonial, no cualquiera. Yo tenía mucho coraje con Dios, pero mucho. ¿Sabe qué? Con todo mi coraje, le pedí una explicación a Dios, porque usted sabe. A mí tú me vas a explicar
Porque uno es irreverente cuando uno no tiene conciencia de quién es Dios. Y la misericordia de Dios, que yo no la entiendo, se movió y me contestó. Sí. Nunca me ha habido. ¿Y sabe qué me dijo? Ven acá, yo te voy a explicar. Me llevó a esta. Y me dijo, la que se casa y tiene que atender a su marido. La que se queda doncella, solterita, se queda para servirme a mí todo el tiempo. ¿Usted sabe cómo yo me puse, verdad? Parece que me cayó un balde de agua. Yo quedé en medio de mi dolor, en medio de mi crisis matrimonial. Y entendí que el culpable no fue Dios, que por ignorancia, por procesos no sanados, uno actúa de manera equivocada y se hace ideas, castillos en el aire. Y como yo digo, yo creía que el matrimonio era algo silvestre, algo que se da, porque se da. Y a través de ese proceso, Dios me enseñó que no era así. Lo que yo vi malo en ese momento y arremetí con Dios porque me pagó mal, era que yo había actuado de manera equivocada. ¿Usted está entendiendo? Siempre que nos enojamos con Dios, nos estamos enojando con la persona equivocada. Pues esa persona es la que más nos ama. Pero en aquel momento no lo vi así. Y me dio más coraje. Y le dije, ¿y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo enseñaron antes? Y me hicieron creer tantas cosas. A la verdad que Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Te toca tomar la vara, mi amor. Extender tu brazo de fe. Y Dios abrirá camino donde no ves ninguno. Dios siempre va a honrar tu fe. La Biblia lo dice. Dios honra al que lo honra. Amén que has orado. Ahora hay que actuar. Si no puedes, si no sabes, habla con Dios. Marta fue y habló con Jesús. Le dijo, pero que no llegaste. Yo creía que tú querías mucho a Lázaro. Porque ahora que es tan tarde, ¿ya para qué? Ya está muerto. Qué lindo. Y Jesús le dio entendimiento de todo, le explicó el plan de Dios. En otras palabras, tranquila, Marta, tranquila. Yo no llegué tarde. Es que el Padre, a través de tu hermano, se va a glorificar de una manera maravillosa. Yo sé que estás triste.
y que hay cosas que no entiendes ahora, pero luego las vas a entender. Y Marta, luego que habló, que sacó su dolor, ¿entendió? Se hizo una entonces con Jesús en el plan de Dios. No le dijo, que aquí, ¿para qué llegaste ahora? Yo no te creo. No. Ella dijo, pues ahora entiendo. Y Jesús le dijo, si me quieres quitar la piedra, la voy a quitar, claro que sí. Ahora yo creo que tú puedes levantar a mi hermano de entre los muertos. Y dice la palabra que más adelante se ve a Jesús en su casa cenando con ellos otra vez. Se mantuvo la relación entre Marta, María y Lázaro. ¿Por qué? Porque se sacó todo ese dolor, toda esa molestia de por qué no llegaste y que esperábamos que hicieras eso. No, hablaron. Se restauró todo, como pasó con mi vida. Luego de mucho dolor con Dios, de mucho enojo, por malas interpretaciones, por deseos e ideas metidas en mi corazón que Dios nunca me dijo nada de eso. Me las metí yo en el corazón y quería obligar a Dios que las hiciera. Por procesos de dolor que traía. En fin, tuve muchos años, créeme, muchos años enojada con Dios, pero nunca alejada. Parece extraño, pero es así. Enojada, pero no alejada en la totalidad. Algo había dentro de mí. Y sé que hay muchísimas vidas en esa condición. Heridos, enojados, confundidos, decepcionados. Pero hay una llamita ahí. Y esa llamita, Dios la quiere encender. Dios, con amor, con misericordia, con paciencia, me fue guiando, me fue sanando y me ayudó a conocerlo y a entender que nadie me ama como Él y que en Él yo sí puedo confiar. Eso nos ayuda luego a poder actuar cuando Él nos los ordena, porque confiamos en Él, hablamos con Él y tenemos la certeza de que lo que Él nos dice es por nuestro bien. Santiago nos dice que una fe que no actúa es una fe muerta, tanto en obras para bendecir a los demás, como también para obedecer a Dios cuando nos dice, toma la vara, extiende tu brazo. En otras palabras, te estoy respondiendo, pero lo vas a hacer a mi manera. Y cuando Dios nos dice a su manera, muchas veces no nos gusta su manera, su tiempo, su estilo, su método. Y ahí es cuando va a depender de ti y de mí para ver resultado de esa oración, que muchas veces luego tenemos que ajustarla y alinearla al plan de Dios. Marta la tuvo que ajustar. Jesús le dijo, Marta, Dios los ama, pero lo va a hacer de esta manera. Tú querías que lo sanara, que no se muriera, que llegara a tiempo, que lo hiciera de esta. Pero si confías en mí y aceptas la manera en que yo lo quiero hacer, verás resultados. Y Marta dijo, pues voy a creerlo. Dime qué tengo que hacer. Quita la piedra. ¿Qué tú vas a hacer? Dios te ama. Dios sabe cómo va a obrar ante esa oración. Tal vez la tengas que cambiar, la tengas que ajustar. O tal vez lo único que tengas que hacer es aquello que ya sabes que tienes que hacer, que Él te dijo. Pero siempre algo ocurre después que oramos.
Confío y espero que luego de compartir esta palabra tan hermosa, puedas tomar un tiempo para evaluar tu vida, para evaluar tal vez circunstancias en tu vida que necesitan ser nuevamente reflexionadas. Y que Dios, en su misericordia, te guíe, te ayude y puedas entonces ver resultados por causa de esa oración que ha sido ajustada para actuar conforme a la sabiduría de Dios. Y eso va a requerir que tú confíes en Él. Y si no puedes confiar en Él, primero trabaja con ese aspecto en tu vida, para que entonces puedas ver el obrar de Dios en todo lo demás que tienes por delante. Así que Dios te bendiga de manera muy especial y confío en que podamos tener otro tiempo para continuar hablando de la maravilla que es caminar con Dios. Que Dios te bendiga grandemente.